Yo anuncié que hoy iba a predicar una gran lluvia se oye, y le dije que era una palabra profética para la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente que hoy está en problemada, pero escuchó que una gran lluvia se oye y simplemente dijo, tengo sueño, tengo flojera, tengo que ir a trabajar, y no vinieron a solucionar su problema, porque el problema, como lo decía mi esposa, no es el tiburón, el problema es quién tengo en el volante. ¿Quién tengo en el timón? Amén. Y cuando nosotros tenemos en el timón a Jesús, Jesús cambia nuestra vida. Mire, es que es sorprendente. En una iglesia son muy pocos los que verdaderamente caminan con Dios. Y generalmente, ¿qué dice la otra gente que no es de las que caminan con el Señor? Y vienen a la iglesia y dicen, ay, pero es que siempre los que están hablando de testimonio, los bendecidos son los mismos. La pregunta sería, ¿por qué son los mismos, de los mismos, los que siempre son bendecidos? ¿Y por qué yo no soy bendecido? Entonces, voy a predicarte de algo que nació de la siguiente manera. Dios me dijo que les diera una palabra profética de que venía una gran lluvia, la lluvia es bendición. En Israel no llovía hace 3 años y medio, estamos hablando en la Biblia, en el tiempo del profeta Elías. No llovía. Y usted sabe que en la antigüedad la economía era netamente agrícola y ganadera. No existía la industria, no existían los servicios. ¿Qué es los servicios? Que te venden un plan de celular, eso es un servicio. Entonces en la antigüedad todo el mundo vivía era de la lluvia, ¿correcto? Entonces llovía y había para comer y para vender. Si no llovía, por más que yo arara la tierra, por más que le echara abono, por más que tirara semillas, pues me moría de hambre y se morían de hambre mis animales, que era la otra fuente de ingresos de la gente de esa época, ¿correcto? Entonces resulta que después de 3 años y medio había tal sequía que los animales se murieron de hambre. No había agua, ¿sí? Los ríos se secan, los riachuelos, el agua que está en los pozos deja de brotar. Entonces, por lo tanto, no hay cultivos, no hay comida, hay escasez y económicamente, ¿qué hay? Crisis, ¿correcto? Esa era la situación que había en el momento en que Dios le dice al profeta Elías, dile a la gente que una gran lluvia se oye. Entonces yo me imagino la posición del profeta, si fuera alguno de nosotros. Pero como no era ninguno de nosotros, pues él enseguida fue y lo dijo. ¿Por qué? Porque él veía con los ojos de la fe. Diga conmigo, veía con los ojos de la fe. Él no veía lo natural. ¿Qué hace generalmente un campesino? Mira para arriba. Nosotros sin ser campesinos, yo he escuchado mucha gente y yo mismo he tomado, está que llueve en Barranquilla. Si usted ha empezado a analizar el tiempo, ¿sí? Está nublado, pero nublado gris. Usted sabe que aquí es una de las pocas ciudades donde se demora para llover. En otras se pone gris enseguida, ¿no? Aquí por cuestiones de la brisa, ¿sí? No llueve. Pero usted ya empieza a mirar y dice, en cualquier momento se mete la lluvia. Más de uno ya está revisando y mandando a arreglar las goteras, arreglando el techo, ¿sí? Porque no tenemos que ser Max Enríquez, el hombre de los meteoros, para determinar que va a llover de Barranquilla, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Israel estaba sin nubes. Y si no hay nubes, pues no se van a poner negras. Las nubes son blancas, pero cuando están llenas de agua se ponen negras o grises. Y usted las ve, están cargadas, ¿correcto? Entonces la gente miraba y no había lluvia. Entonces decirle a alguien, una gran lluvia se oye, el que lo viera de una manera natural, diría, profeta embustero, eso, como que no ha visto el cielo. Todo el año, durante 3 años y medio, no hemos visto una bendita nube. Va a salir usted con el cuento que va a llover, ¿sí? Entonces, esa era la situación que había, la situación, ¿cómo te diría? Meteorológica que había en la nación de Israel, ¿sí? Que no llovía. ¿Y por qué no llovió? Porque el mismo profeta que dijo, una gran lluvia se oye, dijo,
3 años y medio antes, no va a llover, y se lo dijo al rey. Se lo dijo, no va a llover hasta que yo diga. Ahora, el que no entienda quién era el rey al cual le dijo eso, pues pensaría que qué profeta tan altivo que le va a decir al rey, no va a llover hasta que yo diga, y se cierran los cielos, ¿sí? Hay que buscar en la Biblia cuál es la razón. Entonces yo empiezo a buscar cuál fue la razón, porque lo único que Dios me habló fue una gran lluvia se oye. Dile que va a haber una bendición grande en sus vidas, va a haber una gran bendición en los próximos 5 meses. Amén. Que empieza desde ya, pero hay que analizar en qué contexto estaba la palabra. Entonces yo empecé a analizar y me hacía muchas preguntas, ¿sí? Para analizar en qué contexto estaba la palabra. Y me di cuenta, lo primero que investigué es, ¿por qué le dice eso al rey? Y empieza uno a investigar y se encuentra con que el rey era el más malvado. Dice que no había existido un rey tan malo delante de los ojos de Dios que este rey llamado Acab. Es decir, que delante de los ojos de Dios, no de los hombres, escúchame. Una cosa es un gobernante delante de los ojos de la gente y otra cosa es un gobernante delante de los ojos de Dios. Dice la Biblia que delante de los ojos de Dios nunca había visto a alguien con tanta maldad. No había visto, ¿por qué? Porque es que Dios no ve el discurso. Dios ve ¿qué? El corazón de la gente. Dios sí sabe lo que es, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Amén. Y lo que hace a escondidas. ¿Correcto? Entonces ese era el panorama. Había un rey que había sido hijo de un rey malo, ¿sí? Perverso. Cuando te digo rey malo y perverso, es un rey que llevó a la gente a la brujería. Llevaba a la gente hacia la idolatría. Es decir, que las creencias personales la volvieron creencias de la nación. Este rey Acab se casa con una mujer que para todo cristiano el nombre es lo más conocido, Jezabel. Jezabel es una de las mujeres malvadas que tienen más prédicas en las iglesias. ¿Por qué? Porque esta era una mujer bruja. Y los brujos tienen principios diferentes a los principios de Dios. Entonces ella, como una bruja, ¿sí? Y como descendiente de una familia de brujos, quería que su nación, donde ella era la primera dama, porque era la esposa del rey, en ese momento se empezara a hacer todo eso que ella hacía en lo privado, lo empezara a hacer la nación entera. Entonces mira qué peligroso cuando los principios espirituales de un gobernante empiezan a ser principios obligados para la nación. Entonces ahí empieza el problema. El problema empieza en que quisieron hacerlo a nivel nacional. Vamos a la palabra, vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Dice la palabra de la siguiente manera: pero Acab, que era hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor. Diga conmigo, a los ojos del Señor. Eso no lo puedes perder de vista. ¿Por qué? Porque la gente llama a las cosas malas, ahora las llama buenas, y a las buenas las llama malas. Entonces, si hablamos que lo hizo ante los ojos de Dios, hay que irnos a la Biblia. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que pretende Dios? ¿Qué es lo que le gusta a Dios? Porque para Dios hizo lo malo, aún más que todos los reyes anteriores. Diga conmigo, los anteriores también habían sido malos delante de Dios. Pero dice que aún más que los reyes anteriores. Y como si fuera poco, haber seguido el ejemplo de Jeroboam, o sea, siguió el ejemplo del peor. Entonces viene y se enfoca en las enseñanzas, en la forma como gobernó Jeroboam, y en base a ese gobierno nefasto de Jeroboam, este rey Acab empieza a gobernar. Se casó con Jezabel. Ya les dije que quién es Jezabel en la Biblia, por eso se habla del espíritu de Jezabel, ¿sí? Hija del rey Esbaal de los Sidonios
y comenzó a rendirle culto a Baal. Una vez se casa, pues obviamente al casarse como fuera de lo que dice la palabra del Señor, ¿qué es lo que manda el Señor? No te juntes en yugo desigual. Para los que están casados, ya están casados. Pero para los que están solteros y buscan al Señor, no puedes juntarte con alguien que no busca al Señor. Lo primero que va a hacer es sacarte. No es que venía y dejó de asistir. Te va a llevar a hacer exactamente lo mismo. Por eso la enseñanza es clara. El pueblo de Israel tenía una enseñanza. No pueden casarse con gente fuera del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era el único que era monoteísta, el único que creía en un solo Dios. Los demás creían en otras formas de alabar a su Dios, al que ellos creían que era su Dios o sus dioses. Entonces primero levantó un altar. Mira lo que hace el rey Acab. Primero levanta un altar para Baal. En el templo de Baal que edificó en Samaria. Entonces viene, edifica un templo. Diga conmigo, un templo. Los templos no son exclusivos de una persona. Los templos son para la población. Entonces, no solamente él empezó a creer en Baal porque su mujer creía en Baal, sino que construyeron un templo para que la nación fuera a adorar a Baal. Luego hizo también un poste dedicado a la diosa Acera. Es decir, ahí es donde usted empieza a ver que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿La gente qué era? Pues la gente era creyente de todo lo que estaba entre Génesis y Deuteronomio, es decir, la ley de Dios. Dios los tenía en ese momento instruidos con esa palabra. Entonces, ¿qué pasa? La gente estaba ya lejos de Dios porque los gobernantes, como Jeroboam, se habían encargado de alejarlos de Dios, ¿sí? De hacerle otro tipo de enseñanza. Y llega este Acab y les mete de ñapa un dios llamado Baal y les pone postes de una diosa llamada Acera. Entonces la gente, al ver que sus gobernantes les enseñaron algo, entonces veían aquí en la esquina un poste, ya no tenía que ir a Jerusalén. Entonces, aquí en este poste voy a orar. Dice la diosa Acera. Entonces vamos a orarle a la diosa Acera. Voy a ir al templo de Baal, me queda más cerca a mi casa. Iba al templo de Baal y oraba, se arrodillaban. Bueno, el gobernante nos enseñó a que ese es su Dios, y si es el Dios del gobernante, pues que sea nuestro Dios, ¿sí? Porque por algo Dios, Baal, lo escogió, dice la gente. La gente cree que los gobernantes los escoge Dios. Los gobernantes los escoge el pueblo. Recuerdo yo cuando la Biblia dice que la gente le pedía un gobernante a Dios, y Dios decía, pero ¿para qué quieren ustedes un rey? Queremos un rey porque todo el mundo tiene rey. Las naciones vecinas tienen rey. Y empezaron a decir, bueno, pero si la región de tal tienen rey, ¿por qué nosotros no podemos tener? Porque ustedes me tienen a mí y yo mando profetas que dirijan la nación. Y la gente se empecinó que ellos querían lo mismo que el vecino. Entonces Dios dijo, bueno, les voy a dar rey. ¿Sí? Ustedes, ¿cómo quieren el rey? Y empezaron ellos a, queremos un rey como el de los vecinos. Bueno, les voy a dar un rey como los vecinos, y les dio al rey Saúl. ¿Sí? Pero les dijo, les advierto, los va a oprimir, les va a llevar a sus hijos a la guerra, les va a subir los impuestos. Todo eso se lo advirtió Dios. Y ellos dijeron, no importa, queremos los reyes como los vecinos. Entonces Dios le dio al rey Saúl. Entonces vemos que de acuerdo a lo que la gente quiere, en ese entonces el corazón, ahora se llama voto popular, ahora no es que yo quiero y aparece, sino que la gente va y vota en una urna, ¿sí? Entonces, este señor Acab, que era el rey, ¿sí?, hizo lo malo delante de los ojos del Señor, aún más que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Ecbal de los Sidonios, y comenzó a rendir culto a Baal. Primero levantó un altar para Baal en el templo de Baal que se edificó en Samaria. Luego hizo también un poste dedicado a la diosa Acera. Hizo más para provocar el enojo del Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel
anteriormente a él. Entonces, la pregunta es, ¿será que tomó decisiones económicas erradas? ¿Será que se metió con la salud? No, aquí el problema fue que empezó a hacer cosas que favorecían al otro Dios. Todos los demás dioses están manejados por un Dios llamado Satanás, ¿sí? Entonces, empezó en lugar de favorecer a Dios. ¿Cómo se favorece a Dios? Llevando la enseñanza nuevamente de Dios a los colegios. Fue sacada de los colegios, ¿sí? La Biblia como el libro guía de los colombianos, en este caso porque somos colombianos y vivimos en Colombia, ¿sí? La oración. Entonces, ahora que se ataca la iglesia, se ataca la Biblia, se atacan los principios bíblicos, y se defiende ¿qué? Se defiende diversidad de género, aborto, se defiende todo, ideas raras. Ahora dice que los Terian, ¿se acuerda que mi esposa predicó de eso? El hombre que se quede perro. ¡Oh! Yo soy pastor, pero no soy un perro pastor. Yo no voy a creer perro pastor. Amén. Un día de esto les traigo un perro pastor para predicar. Entonces, empiezan a poner cosas, porque se supone que un gobernante está para mover la economía de un país y no para cambiar la ideología de las creencias de una nación. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cierto? Entonces, este rey Acab se encargó de cambiar el pensamiento que tenían acerca de Dios de la gente. El que más devoto era, cambió su pensamiento, terminó orándole a Baal, creyendo en la diosa Acera, apoyando la diversidad de género, apoyando el aborto, apoyando el cambio de sexo. ¿Sí? Empezó a apoyar cosas que antes la nación no apoyaba. Entonces, lo primero que yo veo según este texto que leímos, la primera enseñanza, el pecado se vuelve cultura nacional. Diga conmigo, el pecado del gobernante se vuelve cultura nacional. ¿Sí? Lo volvemos una cultura nacional. Y ahí es donde está el problema. ¿Sí? La gente cree que cuando un cristiano está hablando de política, está peleando por economía. No, un cristiano realmente no está peleando por economía, aunque nos interesa la economía. Estamos peleando es por principios bíblicos. ¿Aló? Principios morales. Porque sabemos que cuando la nación cambie la ideología, y antes, vámonos 30 años atrás, te pregunto, ¿hace 30 años atrás había ese libertinaje sexual? No. No. Ahora es normal. Ahora, ¿cómo se levantan nuestros hijos? Nuestros hijos se levantan con una cantidad de información. O es que no te preocupan tus hijos o tus nietos si ya estás en otro nivel. O tus sobrinos. Porque la gente quiere que una gran lluvia venga sobre nosotros. ¿Cuántos quieren una gran bendición? Y ese es el mensaje central de hoy. Pero era necesario ver el entorno de lo que pasaba para entender por qué había sequía en las familias de Israel. Amén. Acab no solo pecó en forma personal, individual, sino que convirtió la idolatría en un sistema de gobierno, estableciendo templos y cultos oficiales. El pecado deja de ser personal y pasa a ser una estructura a nivel nacional en Israel. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a este segundo texto. Ahora bien, Elías, que era de Tisbe, si te preguntan, el profeta Elías, ¿dónde nació? Que quedaba en Galaad, es decir, Barranquilla o Soledad Atlántico, ¿sí? Tisbe, Galaad, le dijo a Acab: tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Entonces pregunto, ¿quién realmente manda? Estamos hablando sobrenaturalmente, ¿el gobernante o la gente de Dios? Amén. El problema es que nosotros, la iglesia, se nos ha olvidado el poder que tenemos en la boca para cambiar, para transformar.
Terminamos influenciados bajo la crisis nacional y nuestro diálogo normalmente, ¿cuál es? Y la cosa está dura. Uf, ¿sí? Está teso. ¿Sí? Empezamos a caer en eso, en donde nosotros se nos olvida que hay un poder en nuestra boca. ¿Quién fue el que dijo no va a llover? Entonces, ¿por qué comienza la crisis? La crisis comienza porque el profeta dijo que no iba a llover. Ah, pero qué profeta tan malo. No. ¿Por qué no va a llover? Porque Dios le dijo que dijera que no iba a llover porque iba a castigar a la nación. ¿Por qué? Porque se dejó mover por un gobernante espiritualmente. Amén. Amén. No porque, no porque, escúchame, no era para castigar al rey. Porque te pregunto, ¿quién es el primero que iba a tener agua cuando no había agua? Pues el rey, el gobernante. ¿Quién era el único que iba a tener comida en su casa? El gobernante. Entonces realmente el castigo no era para el rey, era para el pueblo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque se dejaron mover sus creencias, lo que está basado en la Biblia. Amén. Y terminan creyendo en algo que no es de Dios, sino es del enemigo. Nuestro enemigo, dice lo dijo Jesús, dice nuestro enemigo el diablo. Anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y es más fácil coger a un gobernante, meterle ideas espirituales raras para que se vuelvan ideas nacionales y todo el pueblo se pierda. ¿Sí? Todo el pueblo se pierda. Ahora, vayamos a... Mi esposa le gusta mucho todo lo que es historia y ella repite una y otra vez la historia de Bolívar para saber exactamente qué pasó. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es que Haití, en el tiempo de Bolívar, no era la Haití que nosotros conocemos hoy, que es una de las naciones más pobres del mundo. ¿Sí? Era una de las primeras que fueron libres, una de las primeras que pelearon. ¿Sí? Entonces la pregunta sería, ¿por qué Haití, ¿sí? Un pueblo que está en la misma isla, ahora, si estuviera en otra parte, está en la misma isla de República Dominicana? La República Dominicana y Haití quedan en la misma isla. Pero ¿por qué la composición de la tierra, cuando cruzo la frontera, lo han investigado los científicos, la composición de la tierra es mala? Vamos a un ejemplo más cercano. Cuando usted empieza a investigar la composición de la tierra en soledad es mala. La tierra en soledad no tiene nutrientes. La tierra en soledad, usted cruza la frontera a Barranquilla y ya hay más árboles. Y si la cruza para el otro lado, lo que es Soledad Malambo, seco. Y usted pasa la frontera que sigue, Santo Tomás, Sabana Grande, y usted empieza a ver arbolización. ¿Sí? ¿Todo por qué? Todo tiene que ver por las creencias locales. Todo tiene que ver por el pasado que hubo en esa tierra. Usted sabe que esta era, ¿cómo se llamaba Soledad? Las porquerizas de San Antonio de Soledad. Entonces, primero que todo, tenemos una influencia aquí de que esto era un lugar de criadero de puercos, ¿sí? Y usted sabe qué son los puercos. Usted puede bañar un puerco que enseguida al rato está sucio. ¿Sí? Entonces el puerco representa espiritualmente la suciedad, al punto de que espiritualmente en ese entonces Dios decía, no coman cerdo, pero no porque hoy no podamos comer cerdo, porque en la antigüedad el cerdo, no había la cantidad de medicina o de pronto de antibióticos que usted podía tomar. ¿Sí? Ahora, no coman cerdo. Es diferente un cerdo limpio de criadero a un cerdo de esos que usted ve que, mejor dicho, come cuanto desperdicio hay. ¿Correcto? Entonces, volvamos a Israel. Dice, ahora bien, Elías de Tisbe dijo, tan cierto como el Señor es mi Dios, no habrá lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Qué malvado esa gente en las iglesias, orando en contra de los gobiernos. ¿Sí? Es lo primero que nos dicen. Al punto que usted ve que el gobierno de turno nos tacha, no a nosotros, sino a cualquier iglesia cristiana del país,
como de extrema derecha, es decir, nos coloca allá en lo último. ¿Sí? ¿Solo por qué? Porque lo único que hacemos es hablar de los principios de Dios. Diga conmigo, los principios de Dios. Para ellos les parece un extremo. Por ejemplo, el matrimonio. Hoy por hoy es difícil que la gente se case. ¿Por qué la gente no se quiere casar? Porque el matrimonio es algo establecido por Dios. Y dice la Biblia que el matrimonio es de mucha honra. ¿Y qué significa que es honra? Respeto, ¿sí? Respeto. La gente ya no le da el respeto que se merece al matrimonio. ¿Por qué? Porque dicen, vamos, si no funciona esto, pues cada uno por su lado y se acabó el cuento. Entonces no le ven el respeto a lo que Dios instituyó, ¿cierto? Entonces, no empiezan ahora, matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Ahí sí que, o sea, escúchame, qué irrespeto que Dios crea un modelo, porque el matrimonio lo creó Dios. Y le van a meter un modelo y le enseñan a la gente que dos personas del mismo sexo se pueden casar. Escúchame lo que te estoy diciendo. Cuando usted como cristiano aprueba eso, usted está haciendo que su cielo se cierre. ¿Aló? Y por eso muchos cristianos dicen, oye, pero ¿por qué yo no soy bendecido? Yo voy a la iglesia, yo pago diezmo, ofrenda, oro. ¿Qué pasa? Es que tú estás cerrando el cielo porque has dejado que las enseñanzas a nivel global, a nivel nacional, que están fuera de las enseñanzas de Dios, se te vuelvan parte de tu vida. Es decir, has normalizado el pecado. Diga conmigo, el pecado se ha normalizado. ¿Qué pasaba antes? Una muchacha salía embarazada. ¿Qué hacían los papás enseguida? Te casas. ¿Cierto? Había que meter a Dios de por medio. Listo, te embarazas, pero te casas. ¿Ahora qué es? Ahora es, nadie se quiere casar. Como dice por ahí alguien, vive la vida loca. Entonces, todo el pecado se ha normalizado. Diga conmigo, si yo normalicé el pecado, tengo que ser consciente que el cielo que está sobre mí, el que me afecta directamente a mí, se ha cerrado. ¿Aló? Entonces preguntémonos, ¿no será que nuestro cielo se cerró porque yo apoyo y en mi cabeza ideas que no son de Dios? Yo no estoy diciendo apoyo a personas, apoyo ideas que no son de Dios. ¿Será que yo en lugar de estorbar, mira, yo me alegré mucho, te lo dije ayer, como un padre se alegra con tu matrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque él ya tiene 2 hijos, ¿sí? Como creyente tenía que entender que el matrimonio es algo importante, algo que tengo que darle el valor y el respeto debido, ¿correcto? Entonces yo le dije, me alegro que hayas al fin tomado esa decisión. Le dije a él y a la esposa, estaban juntos, me alegro que hayan tomado esa decisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque están venciendo esos cielos cerrados por vivir bajo una decisión que no es la de Dios. Se cierran los cielos. Entonces, no sabes la bendición tan grande que empieza a soltarse a partir de ahora. Amén. Dile al que está a tu lado, tiene razón el pastor. Y no porque sea el pastor, sino porque te estoy hablando en base a lo que Dios dice. Amén. Entonces, lo segundo que yo aprendí con el texto que acabamos de leer es que Dios cierra los cielos como juicio. Diga conmigo, como juicio. Ah, ¿tú estás de acuerdo con esto? Cierra los cielos. ¿Aló? Entonces, escúchame, iglesia. Tú no estás para sobarle el pecado a la gente. ¿Por qué a la gente no le gusta hablar generalmente con los pastores? Porque el pastor le cuentan y te va a responder con la Biblia, ¿cierto? Y generalmente la gente lo que quería era que le alcahuetearan lo que vino a decir. ¿Aló? Entonces van y se lo dicen al otro hermanito, acomodado, y el hermanito que no tiene discernimiento termina apoyándolo y termina maldiciéndose él mismo por apoyar. Escúchame, todo el que apoya el pecado se está maldiciendo. ¿Aló?
¿Aló? Entonces terminas tú apoyándole el pecado al otro en lugar de estorbarlo. Usted como creyente tiene que estorbar el pecado. ¿Aló? Padres de familia que no estorban a sus hijos. ¿Sí? Señores, si sus hijos, si usted se va de la casa, su hijo no se puede quedar con el novio o con la novia en la casa. Hay que estorbarlos. ¿Aló? Amén. Al contrario, ahí les dejé juguito en la nevera para que después que lo hagan, salgan y tomen jugo. Usted no sabe la maldición tan grande que está trayendo sobre usted. Y usted dice, pero yo soy el que estoy yendo a la iglesia, no mis hijos. Sí, pero es usted quien tiene la responsabilidad moral. ¿Aló? ¿Dónde está la iglesia? No escucho muchos amenos. ¿Por qué? Porque esto es duro. Pero somos nosotros los que tenemos la responsabilidad moral, porque somos los creyentes, somos los que fuimos nacidos de nuevo y somos los que estamos esperando que Dios nos perdone nuestros pecados para irnos a la eternidad. ¿Cuántos quieren vivir en la eternidad? Amén. Sigamos leyendo. La sequía no es natural, usted la vio, sino era ¿qué? Espiritual. La sequía no fue, es decir, la crisis económica no fue algo natural. No que esté acá si es bruto y que... No, fue espiritual. Dios dio la orden, el profeta lo que dijo fue repetir lo que Dios dijo. ¿Aló? Diga conmigo, mi crisis no es natural, es espiritual. ¿Alguien está entendiendo? La crisis de tus padres económicamente no es natural, es espiritual. Entonces la gente quiere resolver las cosas sin Dios. Otros quieren resolver las cosas con Dios, pero sin los principios de Dios. Absurdo. ¿Aló? Voy a la iglesia para que Dios me resuelva el problema. No. ¿De qué sirve venir a la iglesia si tú no vas a cumplir los principios de Dios fuera de la iglesia? ¿Aló? No sirve de nada. Dios responde a la idolatría mostrando que Él y no Baal controla la lluvia. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a hablar el gobernante de prosperidad y lo que vemos es crisis. ¿Y por qué si ellos lo que están haciendo todo es para que haya prosperidad y crisis? Porque sencillamente Dios cierra como juicio porque han metido creencias que no, dice que delante de los ojos de Dios no están permitidas. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Diga conmigo, ay, ay, ay. Hoy no vinimos a condenar al gobierno, hoy venimos a condenarnos nosotros mismos, porque Dios está hablando desde nuestro cielo. ¿Aló? ¿Aló? A ti ni a mí nos debe afectar la crisis nacional. ¿Aló? Pero mi crisis está bajo la crisis nacional porque mis principios se han torcido y están bajo los principios nacionales. ¿Aló? Mami, yo me voy a vivir con fulanito. ¿Por qué no estorbas? ¿Y cuándo se van a casar? Primero te casas. Ay, no, es que él no quiere casarse, que eso es mucho compromiso. ¿Así será la magnitud del amor que te tiene? Tanto te ama que no quiere compromiso. Los hombres le tienen miedo al matrimonio por el compromiso. ¿El compromiso con quién? Con Dios. Porque el primer compromiso que tenemos cuando nos casamos es con Dios. Toda mujer desea casarse. Toda mujer desea casarse. Pero el compromiso aterroriza a los hombres. ¿Será que te conviene a alguien que no quiera tener compromiso? Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Al instante, el fuego del Señor descendió y consumió el sacrificio. ¿Qué pasó? Antes de decir el profeta Elías, una gran lluvia se oye, él tenía que enfrentar a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Diga conmigo, tenía que enfrentar. Entonces se fue al Monte Carmelo, la famosa historia del Monte Carmelo que todo cristiano principiante sabe, porque es una de las historias más fascinantes y más habladas en las iglesias. El duelo en el Monte Carmelo, cuando todos los profetas, cuando el profeta Elías
cita a todos los profetas de Baal, a todos los profetas de Acera y al rey Acat, ¿sí?, para que estuvieran en ese lugar. Entonces dice que Elías le dice, bueno, vamos a cada uno, ustedes como profetas de Baal, van a colocar un sacrificio y le van a orar a sus dioses. Y yo le voy a orar al mío. Si cae fuego allá, es que porque el Dios de ustedes es el verdadero. Si cae fuego acá, es porque el Dios mío es el verdadero. Ese era el desafío, ¿correcto? Entonces, al instante, el fuego del Señor descendió y consumió el sacrificio, la leña, las piedras y el polvo. Dice que hasta Elías le había echado agua al buey. Imagínate, ¿prenderá carne mojada? ¿Será que prende? Pero dice que el fuego cayó y consumió todo el sacrificio. Porque lo primero que tenemos que entender es que nosotros somos los que tenemos que restaurar nuestro altar. ¿Aló? El altar estaba destruido. ¿Por qué? Porque hay tantas ideas aquí contrarias a los principios de Dios que tenemos nuestro altar personal destruido. Usted y yo decimos creer en Dios, pero aquí en nuestra mente también creemos en tantas perversidades que nos ha creado el mundo como tan normales. ¿Aló? Tan normal. Por ejemplo, no, es que es normal en una universidad tirar piedra. ¿Usted quién le dijo eso? Es normal tirar piedra en una universidad. Lo que pasa es que te lavaron ya con ideas tu cabeza, entonces tú estás como cristiano. Sí, Señor, gracias porque me fue bien tirando piedra, le di a 3 policías, amén. Lástima que no le cayó al rector. Esa es la conciencia de los cristianos en la iglesia. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Elías? Elías tenía que cambiar su sequía, diga conmigo, su sequía. Entonces, él tenía que enfrentar todo lo que era el problema. ¿Cuál era el problema? El problema era espiritual. ¿Quiénes producían el problema espiritual? Pues los profetas del bando contrario. ¿Sí? Usted vio en Bogotá, en Semana Santa, sabe que aquí en Colombia hay una iglesia que es la iglesia satánica. ¿Sí? Y ahí, en esa iglesia satánica, va mucha gente de diferentes denominaciones. ¿Usted puede creer que unos trans irrumpieron en la iglesia, una de las tantas iglesias que hay en Bogotá católica, en plena Semana Santa, a dañar su evento de la muerte de Jesús? Y ellos con un trans crucificado y una cantidad de aberraciones y de creencias. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, empieza a normalizar en su cerebro lo que pasa. A uno no le parece mal. Ah, no, pero como son los católicos. Señores, los católicos también creen en Jesús. ¿Aló? ¿Sí? Entonces, empezamos a normalizar en nuestra cabeza. ¿Sí? Empezamos a normalizar. Por ejemplo, mucha gente le va a parecer normal lo que va a pasar el 8 de agosto. Van a incendiar el país. Van a hacer estragos en el país. Llegará el día y sabrán por qué. Normal, eso ya pasó, ya lo hicieron. Te pregunto, ¿por qué normalizamos el pecado? Mientras normalicemos el pecado y no lo enfrentemos y lo saquemos de nuestra conciencia, va a seguir el cielo cerrado. Diga conmigo, va a seguir el cielo cerrado. Te pregunto, ¿te interesa que el cielo tuyo y el de tu familia se abra? Amén. Bueno, entonces continuemos. Al instante, te cayó el fuego hasta lamió todo el agua de la zanja. O sea, el profeta hizo para ser más complicado, una zanja alrededor, la llenó de agua y dice, el fuego que vino del cielo lamió toda el agua de la zanja. Y cuando toda la gente vio esto, cayó rostro en tierra y exclamó, el Señor es Dios. El Señor es Dios. Esto mismo va a pasar. En Colombia, pastor, no, en el mundo entero. Jesús va a descender en forma de fuego, se lo he predicado. Y cuando Jesús descienda en forma de fuego, todo el mundo tendrá que decir, Jesús es, ay, Jesús sí es Dios. Amén.
tercero que yo aprendo de ese pasaje. Dios confronta la idolatría públicamente. Diga conmigo, públicamente. El profeta tuvo que ir a hacer un duelo público. Dice que todo el pueblo, y se enfrentó a 400 profetas de Baal y 450 profetas de la diosa Acera. Estaba el rey Acat ahí presente. Estaba el pueblo. Entonces hay que confrontar esto públicamente. Diga conmigo, públicamente. Si usted públicamente no es capaz de confrontar al que está en pecado, de este tipo espiritual, que hoy se está metiendo en nuestra normalización de pecado, pues déjeme decirle que su crisis seguirá. ¿Aló? Ay, no, pero es que yo sé que eso no es así, pero ¿cómo le voy a decir? Mientras usted no confronte, no haga lo que el profeta hizo, confrontar públicamente quién es es que las creencias son estas. Es que en esto hay que creer. No que pito ni fla. Si usted no confrontó a la persona, ¿sabes una cosa, mi hermano? La crisis a nivel nacional le seguirá afectando. ¿Aló? ¿Aló? Dios demuestra su poder frente a Baal y rompe la mentira espiritual de la nación, llevando al pueblo a reconocerlo como Dios. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Entonces Elías le dijo a Acab. ¿Quién le dijo? El profeta le dice a... Una vez él había confrontado públicamente a la nación y a los pecadores, ahora sí tenía la autoridad espiritual para él abrir su boca y que sucediera lo que decía su boca. ¿Cuántas oraciones has hecho tú, te pregunto? ¿Por qué hacemos tantas oraciones y abrimos nuestra boca y no pasa nada? ¿Te has preguntado? ¿Por qué? Porque le celebras a esa persona que es homosexual todos los chistes que hace. Hasta tu amigo es... ¿Aló? Es que hay poderes en mi boca, entonces, Señor, y no ocurre nada. Hasta que no confrontes. Diga al que está a tu lado, hasta que yo no confronte. Porque muchos le hacen así al otro. Sí, usted tiene que confrontar. No, yo soy el que tengo que confrontar. Amén. Yo esto lo vine a entender fue ahora. Usted se da cuenta que los que tienen tiempo en la iglesia, antes no confrontábamos y no traíamos estas prédicas. Las pensábamos, pero no nos atrevíamos a traer estas prédicas. Pero poco a poco Dios nos fue lanzando a esto. ¿Por qué? Porque si no confrontamos el pecado, el cielo cerrado que está sobre nosotros, sobre la iglesia, no se va a abrir. Amén. Yo te pregunto, ya tú debes saber, Dios está hablando, ¿a quién tienes que confrontar? No nos vamos a empezar a confrontar en la calle a todo el mundo, no, estamos hablando de la gente que se roza con nosotros, que nos pone el tema, que se acerca a nosotros. ¿Aló? Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Entonces Elías le dijo a Acab, sube, come y bebe porque ya se oye el ruido de una fuerte... Diga conmigo, ya se oye. Pero en la nube no había nada. Mira, entonces acá regresa a comer y a beber. Pero Elías subió a la cima del monte Carmelo y se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. ¿Qué se puso a hacer? A orar. Luego le dijo a su sirviente, sube, mira hacia el mar. El sirviente subió, miró y regresó diciendo, no vi ni media nube. 7 veces Elías le dijo, vaya y vea. Pero cuando le dijo Elías al gobernante, vaya, coma y beba porque una gran lluvia se oye. ¿Se qué? Se oye. Si no había nube, menos van a haber relámpagos, truenos. ¿Aló? Porque el trueno se forma del choque de 2 nubes que tengan agua, o sea, que estén grises. Entonces está la descarga eléctrica, el rayo, y posteriormente viene el ruido. Llega primero el rayo, se ve primero la luz, porque la velocidad de la luz es mayor a la velocidad del sonido, y después aparece el...
Y dice, uy, va a llover. ¿Cómo así que se oye? Porque resulta que cuando nosotros los cristianos, los que creemos en el Señor, cumplimos la palabra del Señor, confrontamos, tenemos que estar seguros que Dios va a mandar una bendición bien grande. La bendición de ese momento era la lluvia, ya se oía. Yo ya escucho la bendición que Dios me está hablando, amén. Que escucho que Dios va a abrir los cielos de esta iglesia, aló. Ahora te pregunto, ¿y tú? Pastor, yo no escucho nada, yo escucho eso como crisis. Porque usted sigue escuchando con los ojos, perdón, con los ojos, usted sigue escuchando con los oídos esto que tienen. Tóquese las orejas y dígale, no es con esta, es con los oídos de acá. Ese es el oído que se desarrolla mientras yo tengo una relación personal con mi Dios, amén. Finalmente, la séptima vez, el sirviente le dijo, vi una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre que se levanta desde el mar. Imagínate, una pequeña nube de este tamaño. Entonces Elías gritó, apresura a decirle a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apresura la lluvia, usted sería tan osado de ver una nubecita así y decir, va a llover. No, usted se atreve a decir va a llover cuando usted ve todo negro y está tronando, ¿cierto? ¿Aló? O dígame usted colgó la ropa. Si usted ve el pleno del sol y no ve nubes, porque si usted ve sol con nubes, usted dice va a llover. Ve el sol y no ve nubes, usted deja la ropa y se va para el centro. Pero si usted ve las nubes, no, mejor la recojo. ¿O no? ¿Cierto? Entonces, Dios está diciendo, no es con los sentidos naturales, es con los ojos de la fe. Poco después el cielo se oscureció con nubes, se levantó el viento y comenzó a caer una fuerte lluvia. ¿Y por qué las nubes se oscurecieron? Porque sencillamente hubo un hombre de Dios que creyó y lo dijo. Y lo dijo porque había primero confrontado el pecado de los que estaban a su alrededor. ¿Aló? Amén. Dile que está a tu lado, tengo que confrontar el pecado. Lo primero que tienes que hacer para confrontar el pecado es ir a votar. ¿Por quién, pastor? Yo creo que usted tiene la habilidad mental para empezar a ver las propuestas de cada candidato y saber por quién va a votar. ¿Cierto? No necesitan que le digan. ¿Votar por quién? Pues por la persona que no apoye el aborto, no apoye la identidad de género, esté en contra de esto. Empezar a ver lo que nosotros como cristianos y creyentes creemos. ¿Aló? Y que para Dios eso le enerva. ¿Cuántos aquí tienen alguna mamá que usted dice, es que mi mamá, mejor dicho, por bobada se pone brava? ¿Aló? Así es Dios. Para ti parece bobada. Para ella no. ¿Aló? Para ti, ay, pero si lo que hice fue dejar ese papelito ahí. Para ella, que dice, llevo como 5,000 veces que le he enseñado que no se deja basura, sino la basura se tira en el cesto de la basura. Entonces, ¿qué pasa? Para Dios lo enerva, porque dice, ¿cuántas veces le he enseñado estos principios? Amén. Entonces, esto me lleva al cuarto punto y último, restauración después del arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, hay restauración. ¿Cuántos quieren ser restaurados económicamente durante los próximos 5 meses? Mira que yo no te estoy hablando en el otro gobierno, estoy hablando en este. Y no porque vayan a haber maravillas. Porque si usted oye y ve con estos ojos, vamos de mal en peor. Si no, miremos el Producto Interno Bruto de Colombia. Pastor, a mí que me interesa el Producto Interno Bruto, eso afecta a la economía colombiana. ¿Qué es para terminar, el Producto Interno Bruto? Es el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos dentro del país. Lo que se produjo. Bienes y servicios, lo que se vendió. Entonces usted puede creer
Por eso en Colombia se produce ¿qué? Carros, comida, servicios, construcción. Todo eso sumado en dinero forma el Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto es el que me da un índice de si el país está bien o está mal económicamente. Cuando usted saca y suma, yo vendí en servicios tanto, vendí esto, y vendí tanto, ¿sí? Usted saca su Producto Interno Bruto, el suyo. Y usted dice, uy, me fue bien, ¿cierto? Entonces, como esto es una nación, tiene que hacerlo a nivel de la nación. Y hemos vivido los 3 peores años del Producto Interno Bruto de la historia de Colombia, ¿sí? ¿Por qué? Porque sencillamente no se está produciendo. Y yo no le estoy hablando, pastor, entonces nosotros estoy hablando que hay una palabra profética para la gente que decida arrepentirse del pecado de estar consintiendo aquellas ideas que no son de Dios, que molestan a Dios, y que usted consiente esos pecados que usted consiente, y cuando empiece a confrontar, cuando usted se arrepienta de eso, entonces sobre usted se abrirá su cielo, y su cielo lloverá sobre usted bendición, y a usted le irá bien. A usted le irá bien. Alguien que diga amén. Amén. Entonces, iglesia, hoy hemos sido confrontados con una palabra. El que te vaya bien o mal no es porque tú eres pobre. Esa es una idea que le echaron a la gente. Es que el pobre siempre será pobre. No, tú te vas a la Biblia y no. Tú te vas a la Biblia y Jesús dijo, los pobres siempre los tendremos. Jesús dijo, los pobres siempre estarán con ustedes. ¿Por qué? Porque el problema del pobre está aquí. ¿Qué dijo Jesús? Y al que le dio uno le dijo, siervo malo y negligente. Te di un talento para que produjeras y te dio miedo, lo enterraste. ¿Sí? Entonces le dijo, quítenle al que tiene uno y déselo al que tiene más. ¿Y cuál es el dicho popular de la gente? Ay, el que tiene siempre tiene más, los ricos tienen más, y entonces en contra de los ricos. Jesús dijo, al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le será quitado. Parábola de los talentos, capítulo 24 del libro de Mateo, si tiene dudas. Al que tiene, se le será dado más, y al que no tiene, lo poco que tiene, se le será quitado. ¿Por qué? Porque le falta administración. Diga conmigo, administración, y eso te lo enseñé en los diezmos de ofrendas de los 2 últimos servicios anteriores. Amén. La lluvia vuelve cuando el pueblo reconoce a Dios. Se confronta el pecado y hay oraciones perseverantes. ¿Aló? Dios restaura la tierra después de la corrección espiritual. Por eso cuando venga Jesús, corrija y confronte la tierra, es que habrá un cambio en este planeta Tierra. Antes no. Amén. Y eso empieza ¿por qué? Por mi corazón. ¿Cuántos son del bando de Jesús? Que Jesús sea nuestro capitán. Bounce.